Uno de los argumentos que se usó para cancelar el aeropuerto de Texcoco era que este dañaba la ecología del viejo lago de Texcoco. ¿Realmente iba a suceder esto? ¿Y qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones del aeropuerto que ahora se construirá en Santa Lucía? Para tratar de entender el tema, he invitado al químico Luis Manuel Guerra, el Químico Guerra, conocido por las transmisiones radiofónicas desde hace mucho tiempo. Químico Guerra, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Cuéntanos en primer lugar, se nos dijo que tener el aeropuerto de Texcoco significaba secar el lago de Texcoco. ¿Hay lago de Texcoco? No, eso es una aberración. Se usó la información desde mi punto de vista de mala fe. El lago de Texcoco se empezó a drenar hace 300 años. O sea que ya pasó algo de tiempo, ¿no? Exactamente. El único cuerpo de agua que existe en lo que era el vaso del lago de Texcoco es una represa artificial, es un Hawái, digamos, que se construyó como un vaso regulador con el nombre del lago Nabor Carrillo. No es un lago, es una represa construida por el ser humano. ¿Le iba a hacer daño al Nabor Carrillo el aeropuerto de Texcoco? Al contrario. Lo que se debía hacer, bueno, estaba previsto en una de las condicionantes para autorizar la construcción del aeropuerto, era duplicar el espejo, o sea, la superficie de agua del lago Nabor Carrillo de 1,000 a 2,000 hectáreas, en una zona que se llama la M, que colinda con Chimalhuacán. Entre el lago Nabor Carrillo y Chimalhuacán hay una especie de M, ¿no? Es un terreno que estuvo usando como tiradero, por cierto, a cielo abierto. Tiradero de basura. De basura. Y debido a la construcción del aeropuerto, ese tiradero se saneó, se clausuró, y ahí se iba a ampliar el cuerpo de agua hacia el oriente, digamos, hacia Chimalhuacán, para dirigir las aves hacia allá. Es una técnica ornitológica conocida, en donde aves migratorias, sobre todo, que buscan cuerpos de agua para descanso o para alimentación, escogen los cuerpos de agua de acuerdo a su espejo, a la superficie que tienen. Por ejemplo, el lago de Zumpango, que está ahí cerca, que es mucho más grande que el Nabor Carrillo, debería ser también un área de descanso para las aves migratorias, pero debido a la enorme contaminación que tiene Zumpango, las aves ya lo estaban evitando. Otra condicionante era el saneamiento del lago de Zumpango, o sea, se iba a ampliar muchísimo. Eso era parte del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Parte del proyecto, exactamente. ¿Y qué pasa ahora que se cancela el aeropuerto? Bueno, pues ya no se va a duplicar la superficie del lago en ningún caso, y pues se extrajeron del lago una gran cantidad de ademes, de pozos que estaban utilizando para extraer agua salobre para lo que era el caracol de Sosa Texcoco, que estaba precisamente ahí. El lago de Texcoco es una zona muy salina, en donde no crece mucha vegetación, existen algunos arbustos precarios, algunas zonas de humedales hacia la parte noroeste, colindando prácticamente con la sierra, pero en sí, todo el lecho del lago Nabor Carrillo está seco, y está seco desde hace cientos de años. ¿A tu juicio, el aeropuerto hubiera ayudado a la ecología de Texcoco? Definitivamente. Bueno, pues fue uno de los propósitos precisamente de los ambientalistas, muchos de los cuales serios, que han estado trabajando durante décadas en esto, de que se usara la gran inversión para restaurar los humedales en lo que es la esquina noreste del ex lago de Texcoco, y la replantación que sugirió el ingeniero Jorge Cruikshank García, que fue el instrumento, digamos, fue el motor para crear el lago Nabor Carrillo, de la restauración de pastizales salinos con algunos pastos africanos para lograr hábitat también ahí para muchas especies. ¿Qué va a pasar ahora con lo que ya se construyó? Hay pues edificaciones a la mitad de concreto, muchas de ellas, hay pilotes de cimentación. ¿Qué pasa con todo esto? Según la ley general del equilibrio ecológico, debe restaurarse el sitio cuando un proyecto de infraestructura no se lleva a cabo por alguna circunstancia, imputable ya sea al promotor o al gobierno, en este caso el gobierno federal, se debe, por parte del responsable de la cancelación del proyecto, restaurar el sitio. ¿Y quién tiene que pagar por eso? Porque, a ver, es muy fácil clavar un pilote para cimentación, pero sacarlo es mucho más complicado. Cuesta 10 veces más. Así lo va a tener que pagar el gobierno federal con recursos federales. ¿Sabemos cuánto va a costar la remediación de lo ya hecho? Porque hemos visto los costos de indemnizar a las empresas por lo que ya gastaron, pero el costo de remediación, ¿alguien sabe cuánto costaría? Se han hecho cálculos aproximados entre 115,000 y 130,000 millones de pesos para por la remediación. Por la remediación. Nada más por la remediación. Nada más por la remediación. Entonces, si estamos hablando quizás de 100,000 para
por los gastos que ya se hicieron, o entre 60 y 100 mil, tendríamos que pagar 100 mil adicionales, 130 mil adicionales por 130,000 remediación. adicionales, exactamente para dejarlo en sus condiciones originales como manda la ley. De no hacerlo así, el gobierno federal estaría violando la ley. Bueno, pues parece que va a costar más cancelarlo que terminarlo. Exactamente. Vamos con Santa Lucía. ¿Cuáles son las condiciones ambientales de Santa Lucía? Bueno, es completamente diferente el sitio, ¿verdad? No tiene esta condición de lago salobre, son tierras agrícolas, pero algo muy importante es que son tierras de infiltración de los acuíferos subyacentes. Al ampliarse mucho la zona impermeable con las pistas, se va a reducir la zona de infiltración y la recarga del acuífero de la zona. También hay aves migratorias ahí, pues es una ruta general que viene y que tendrían que respetarse desde ese punto de vista, y también desde el punto de vista de la flora existente se van a tener que derribar una gran cantidad de árboles, lo cual va a requerir de una compensación. Si se derriban una cantidad importante de árboles en Santa Lucía, tienen que reponerse en otro lugar. No existe una manifestación de impacto ambiental para Santa Lucía. Dinos qué es una manifestación de impacto ambiental, cómo se obtiene, qué exactamente qué se estudia para eso. Bueno, es un instrumento, es una herramienta legal, se inició en Alemania en los años 80 y es la obligación que tiene el proponente de cualquier acción que requiera, ¿verdad?, de un permiso, ya sea municipal, estatal o federal, para primero medir, por eso se llama evaluación del impacto ambiental, medir los impactos ambientales, ver estos impactos ambientales si corresponden a los beneficios que va a producir la obra, en cuanto a empleo, desarrollo económico, muchas veces alivio, por ejemplo, de tránsito, etcétera. Entonces, los beneficios se, digamos, contraponen con los perjuicios que cualquier obra de desarrollo trae consigo, ¿no? El derribo de árboles, el cambio de uso del suelo, la cancelación, por ejemplo, de áreas de infiltración, digamos, poner en riesgo especies que pueden estar amenazadas. Por cierto, en Santa Lucía hay algunas especies de chorlitos que están listados en nuestra lista en México de especies amenazadas, y la ley prohíbe el modificar el hábitat para que no se produzca la extinción de esa especie. Entonces, la manifestación de impacto ambiental no es nada más decir qué es lo que va a pasar, sino es toda una herramienta muy bien reglamentada. Son 11 capítulos. Cada capítulo es un trabajo de varios meses, requiere de expertos. Por ejemplo, el capítulo número 1 es la descripción perfecta y exacta del proyecto en cuanto a su ubicación Pero geográfica. no tenemos esa descripción en este momento, no hay un proyecto O para sea, el nuevo ahorita aeropuerto. no se puede hacer porque no hay proyecto. ¿Lo primero es el proyecto o primero es la manifestación? Lo primero es el proyecto. Ya los últimos toques de un proyecto ejecutivo se pueden hacer después de la manifestación, pero para iniciar el procedimiento de manifestación de impacto ambiental, tengo que tener la descripción completa del proyecto. ¿Cuánto tiempo pasó para que tuviéramos el proyecto y la manifestación ambiental en Texcoco, y cuánto se espera que pueda durar en Santa Lucía? Bueno, la manifestación de Texcoco duró 24 meses en la elaboración. Se tuvo que tener equipos de biólogos, ornitólogos, residentes en casas de campaña. 24 meses. Si se tarda lo mismo en Santa Lucía, ya el aeropuerto no va a estar listo en 3 años como prometió el presidente electo. Bueno, es prácticamente imposible que esté en 3 años. Sí. La elaboración de una manifestación de impacto ambiental de esa envergadura se lleva por lo menos 1 año y medio, por lo menos, la elaboración. Pero después hay que someterla a su aprobación por parte de la autoridad federal. Este es un proyecto grande, por lo tanto requiere aunque aquí el gobierno federal pues va a estar obedeciendo al presidente, ¿no? Claro, pero las manifestaciones de impacto ambiental deben de subirse a la red por ley y pueden ser consultadas por cualquier grupo de interés. Y ahí uno puede opinar, para decir, oigan, ustedes están obviando, no están tomando en cuenta que existe esta especie que va a ser amenazada, o el sellamiento de una superficie muy grande por las 2 pistas va a reducir mucho la recarga del acuífero de esa zona, y esto tiene que compensarse con pozos de infiltración en otro lugar, crear cuerpos de agua en otro lugar, etcétera. ¿Qué tan lejos está Santa Lucía de Tizayuca, donde sí tengo entendido que sí había ya una manifestación de impacto ambiental? Está a 20 kilómetros. 20 kilómetros. Sí. ¿Es el mismo terreno, más o menos? Es más o menos el mismo terreno, tiene las mismas características. ¿Ayuda a la manifestación de impacto ambiental que ya haya este documento en Tizayuca? Sí, aunque la ley no te permite trasladar uno al otro, ¿no? Pero ayuda desde el punto de vista regional, porque un proyecto de esta envergadura no puede ser sobre el aeropuerto nada más, tiene que ser regionalmente todo el impacto que tiene en los municipios adyacentes, las cuencas que colindan,
¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con el tráfico aumentado en Santa Lucía, por ejemplo? No se ha consultado a las poblaciones, no se ha hecho absolutamente nada. O sea, se tiene que iniciar el trabajo, aunque se pueden tomar los datos regionales de la manifestación de Tizayuca. Me decía un piloto que la zona de Santa Lucía padece de nieblas muy intensas y muy constantes, cosa que no ocurre en Texcoco, donde son incidentales y nada más en ciertas épocas del año. Eso es muy cierto. En Santa Lucía, por ejemplo, una restricción que tiene la Fuerza Aérea en ese sitio es de que se tiene que despegar y aterrizar por instrumentos porque hay una incidencia muy alta de condensación, bancos de niebla densos que se forman pues durante toda la época del invierno. ¿Y significaría esto un problema para la aviación comercial? Porque en la Ciudad de México es frecuente que se cierre el aeropuerto por niebla. ¿Veríamos más cierres por niebla en el aeropuerto de Santa Lucía? Es más propensa a los cierres por bancos de niebla que el aeropuerto actual Benito Juárez. ¿Qué opinas de que además pues, se restablezca, digamos, o vuelva a hacer crecer el tráfico del aeropuerto de Toluca? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, Toluca requiere de una inversión mayor, efectivamente tiene restricciones ahorita importantes, pero desde el punto de vista económico y aeronáutico, Toluca nunca va a poder ser un gran aeropuerto por la altura. Los aviones de largo alcance, por ejemplo, que despegan de Toluca, no pueden ir con combustible al 100% por el peso. Y entonces eso lo hace muy caro. Toluca para las aerolíneas es muy caro. Por eso se dejó de usar, porque llegó a tener 5 millones de pasajeros al año, que era bastante, y ahora anda por los 700,000. ¿Esa fue la razón? Esa es la razón básica. O sea, para una aerolínea despegar y aterrizar en Toluca es mucho más caro que en el Benito Juárez. Hay quien dice que si se amplía el aeropuerto de Santa Lucía, tarde o temprano vamos a tener que regresar a Texcoco. ¿Qué opinas tú? Yo estoy seguro de eso. ¿Seguro? Seguro. Santa Sí. Lucía es una alternativa, digamos, como plan B para una situación de un gran nodo de aeropuertos, pero nunca va a poder satisfacer la demanda para el año 2040, 2050, que era lo que tenía previsto Texcoco. Vamos a tener tarde o temprano que hacer un aeropuerto en Texcoco. Químico Luis Manuel Guerra, como siempre es un privilegio poder conversar contigo y gracias por ayudarnos a entender mejor todos estos argumentos en torno a la parte ecológica del aeropuerto de Texcoco y de Santa Lucía también. ¿Cómo no sé? Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.